Bienvenidos, bienvenidas un día más aquí en directo con Elisa. Hoy estoy súper contenta porque contamos con un invitado de alto calibre. Sí, él es un hombre de teatro, dramaturgo, nacido en la Cuba de 1943, residenciado en Nueva York. A ver si vamos adivinando de quién hablamos. Es considerado el gran promotor del teatro latino en Estados Unidos. Hombre preocupado por temáticas como el origen del teatro en Hispanoamérica, la búsqueda de la identidad en el exilio, el género y la sexualidad. También le preocupan temas como la comunidad latinoamericana en Nueva York y las raíces afrocubanas. ¿Cómo no? Fundador del Centro para las Artes Ollantay y la revista homónima especializada en teatro. Autor de clásicos como Noche de Ronda. Su obra ha sido representada en centenares de escenarios a nivel mundial, dirigidas e interpretadas por artistas icónicos de la escena teatral latinoamericana. Su nombre es titular de las principales antologías de teatro hispano con presencia en Estados Unidos. Pero sobre todo, hoy contamos con un observador de la humanidad y sus conflictos de identidad. Sí, señores, con todos ustedes, Pedro Monge. Bienvenido, Pedro. Muchas gracias por invitarme. Muy No, contento de estar con ustedes. gracias, gracias. Es una gran alegría poder disfrutar de esta tertulia contigo hoy día. Qué bueno. ¿Cuánto tiempo sin escucharnos, no? Mucho tiempo desde Venezuela, ¿no? Y, Sí, y ahora nos escuchamos en medio de la pandemia. sí, señor, en medio de la pandemia, pero bueno, gracias a esta internet que une y desune, hoy nos está uniendo contigo aquí un hilo maravilloso para hablar un poquito de tu teatro. Gracias al año en que tú naciste, has podido ser testigo y protagonista de un teatro en 2 siglos. Y tú, que eres un gran observador de los fenómenos que acontecen en torno al teatro, ¿qué cambios, Pedro, qué cambios has observado en la dramaturgia hispanoamericana desde, por ejemplo, los años 60 del siglo pasado a estos nuevos años 20? Como tú dices, haber nacido en 1943, que ya hace mucho tiempo, me ha dado una gran experiencia de vida. Yo he tenido, no sé, la suerte, yo diría, de haber experimentado, por ejemplo, en Cuba, eh, antes del castrismo, después del castrismo, haberme escapado en un bote de Cuba cuando tenía 17 años, haber vivido en Honduras, en Colombia, en Chicago y ahora en New York por muchos años, tanto que yo me siento realmente neoyorquino por la cantidad de años y por mi relación con la comunidad neoyorquina. Y sí, yo he sido un amante desde que yo comencé a gustar del teatro, he sido un amante del teatro latinoamericano. ¿Por qué? Porque es un teatro muy rico, muy desconocido, pero muy rico. Es un teatro que surge en tiempos prehispánicos. Tenemos obras como Ollantay, que es Ollantay se adelanta al romanticismo español que surge en el siglo XVIII, y otras muchas obras Imagínate. que sería interminable nombrarlas. Eh, y el teatro latinoamericano ha tenido un gran cambio desde los años 60 que tú lo sitúas hasta hoy. Lamentablemente, algunas veces no es un cambio positivo, pero sigue siendo un teatro muy rico. Eh, en los años 60, con la Revolución Cubana, una gran influencia en todo el continente sobre los temas locales. Y eso yo creo, no locales, ojo, perdón, que me equivoqué, populares, Bien. los temas populares políticos. Y eso yo creo que ha sido en prejuicio para el teatro, pero
es un teatro que en lo- en los años 60 cuenta con autores como los mexicanos Hugo Argüelles, Emilio Carballido, Ricardo Alac en la Argentina, eh, Ujú. mucho, José Triana en Cuba, eh, eh, en Venezuela tenemos varios, eh, Sí. y es un teatro que está en una búsqueda constante. Yo que tengo el privilegio de vivir en una ciudad donde se hace mucho teatro y donde el teatro que se hace en New York repercute no solo en el resto de los Estados Unidos, sino en muchas partes del mundo. Te diría que el teatro latinoamericano del siglo, de la mitad del siglo pasado Ujú. hacia hoy, hasta hoy, es un teatro muy rico y se puede comparar con el teatro americano, por ejemplo, ya no voy ni a mencionar el europeo, con el teatro de los Estados Unidos, con ventajas. Imagínate, qué bueno, qué orgullo, ¿verdad? Que poder dar testimonio de esto, que además tú lo ves día a día, porque como has comentado, estás en una ciudad clave, ¿no? Con un gran movimiento teatral y donde confluyen Exacto. compañías de distintas partes del mundo. Pedro, yo también he podido observar que en algunas conversaciones que hemos tenido hace algún tiempo, em, que tú tienes un gran cariño. Yo percibo que tienes un cariño con el teatro corto, ¿no? Y además en tu repertorio da testimonio de ello, porque conseguimos una buena cantidad de obras cortas. Y es verdad que a lo largo de la historia, en distintas épocas de la humanidad, ha podido vivir como un movimiento fresco el teatro corto, y denominado de mil maneras. Pero, ¿qué consigues tú como dramaturgo con el teatro corto? ¿Qué es lo que te atrae de este estilo? Me gusta mucho el teatro breve. El teatro muchas veces comete el pecado de alargarse demasiado. Sin embargo, hay obras de 2 actos y hasta de 3 actos que son maravillosas, Uh -huh. muchas. Pero en el teatro breve tú tienes que decir lo que vas a decir en 10, 12 páginas, es decir, en 15, 20 minutos. Tienes que sintetizar tanto la psique de los personajes como la acción. Eso me atrae. En el teatro breve no puedes perder eh, Ni un el, segundo. ni un instante, ni una palabra. Tiene que ser un teatro que va dirigido a expresar lo que tú deseas expresar. Teniendo en cuenta que la ética del teatro siempre es buscar la forma de mostrar y desarrollar las temáticas a través de la expresión dramática. No importa si es corto o breve. Sí, a mí me fascina el teatro breve. En el mundo entero hay obras breves muy, muy completas, a Sí. pesar de que son breves. Y en el teatro latinoamericano hay obras, por ejemplo, el ecuatoriano Demetrio Aguilera Malta tiene una obra que se llama El Tigre, Ajá. que es sobre el miedo que tienen unos hombres de la selva. Y sintetizar en pocos minutos, en media hora, lo que están sintiendo esos hombres es un juego, un juego teatral que exige mucho y que ofrece mucho. Claro, claro, es súper interesante, ¿no? Tener esa capacidad de, como tú bien lo has dicho, de sintetizar todo lo que tienes dentro, toda la idea que quieres expresar de manera concisa y clara, ¿no? Fantástico. Exactamente, Pedro, exactamente. y en tu trayectoria dramatúrgica, has trabajado, bueno, muchas temáticas vinculadas con, considero,
que con tu propio origen y situación como latinoamericano o específicamente cubano exiliado en Estados Unidos. Pero actualmente, ¿cuál es el tema que más te inquieta o más te interesa? Si tienes ahora mismo alguna obra en el tintero o en el asador. Bueno, actualmente lo que me interesa es lo que estamos viviendo, que es la pandemia esta, debido al coronavirus. Eh, eh, y estoy escribiendo, sí, una obra breve, por cierto, sobre la situación que vivimos en New York, que yo creo que es la situación que vivimos en todas partes del mundo. No es tanta la diferencia por lo que estamos sufriendo, que en todas partes estamos padeciendo lo mismo. Sí, a mí me interesan muchos temas. Yo siempre afirmo que nosotros debemos escribir sobre lo que conocemos. Eh, y, eh, y debido a eso, me interesan los temas que tú mencionabas al principio, Sí. me interesa la inmigración, eh, que hoy en día es un tema importantísimo en todas partes, y yo lo trabajo desde la perspectiva de que yo mismo soy un inmigrante. Eh, Además de ser un exiliado cubano, también soy un inmigrante latinoamericano en New York. Pertenezco a esa comunidad. Y pertenezco también a la comunidad estadounidense. Claro. Y entonces creo que trato que he podido mezclar esa, eh, esa situación tan complicada de ser parte de una comunidad al mismo tiempo que soy un inmigrante. Me interesa mucho eso de inmigración, y me interesa, no importa el tema que yo trate, me gusta que mis obras sean un juego, un hito deslumbrante, eh, Sí. reverencial, haciendo que la obra crezca y se expanda en el tema que trate. He tratado, como tú dices, la santería cubana desde el punto de vista siempre del inmigrante. La santería cubana, cómo se traslada a New York y cómo logra influir la sociedad, sobre todo la sociedad afroamericana de los Estados Unidos, y a los otros inmigrantes latinos. Mis temas son, todas mis obras son muy sexuales, muy eróticas. Hay un grado muy grande de erotismo, ¿no? Sí. Sí, de sexualidad. Sí. Y el humor, Pedro, el humor, ¿cómo lo tratas en tus obras? Siempre lo trato. Es una forma muchas veces irónica de ver la vida en mis obras, y por lo tanto el humor está ahí presente. Me encanta mucho, me gusta mucho el humor negro, ese humor que nos reímos de cosas que no nos deberíamos reír, y eso está en obras mías muy importantes, como por ejemplo en este apartamento del fuego todos los días, en La Oreja Militar, que está basada en la guerra de las Malvinas, los ingleses y los argentinos. Cuando yo leí en un momento determinado que los ingleses le cortaban las orejas a los soldados argentinos y se la ponían como escapulario en el cuello. Y al mismo tiempo leí la noticia de dos monjas españolas que secuestraron en las Filipinas. Y yo uní esa idea, esa imagen, la uní en una obra que se llama La Oreja Militar, y donde el humor negro está presente, constante. ¿no? Sí, esa obra, por suerte,
para ella y para mí. Ha sido montada en muchas partes, en la Argentina, en Perú, en Lima, en muchas partes, aquí en Estados Unidos. Se montó en español, en inglés. Es decir, que Fantástico. ha tenido suerte. Y Claro. sí, mi teatro tiene mucho humor negro. Sí, has cogido, además, para esta obra, has cogido digamos que el germen de la obra, pues fue una noticia, dos noticias reales, vivenciales. Fantástico, ¿no? Bueno, Sí, tristemente sí, fueron dos. fantástico, ¿no? Tristemente fantástico, porque, Sí, pero bueno, dio yo, fruto a esta yo obra. no tengo muchos investigadores de hoy en día, muchos críticos eh, eh, se estremecen frente al realismo, a la realidad. Y yo no tengo miedo a eso. Yo creo que todas las obras tienen algo de realista, cualquiera que sea. Romeo y Julieta está basado en una realidad y es una situación, pero obras más modernas y con otro lenguaje teatral continúan siendo realistas. Y yo estaba leyendo hace unos días la obra Eva Perón de Coppi, el argentino. La estaba leyendo en inglés porque no he conseguido la versión original en español. Y esta es una obra irreverente, es una obra que juega con la situación política, con el personaje de Eva Perón, de una forma increíble, con una irreverencia, y con un juego, como decía antes, con un hito deslumbrante. Y esa obra no deja de ser realista, está basada en una situación real, que fue la muerte de los últimos momentos de Eva Perón. Claro que el autor inventa o crea, y es una obra que a pesar de que se sale del estilo realista ese que conocemos, como por ejemplo la muerte de un viajante, no deja de ser realista. Para mí el teatro no deja de ser realista, Bueno, y no tenemos que tenerle miedo al realismo. claro, y como dicen, muchas veces la realidad supera la ficción, ¿no? Tan trillado dicho que corre por Sí. ahí. Oye, y me encantó, una frase que dijiste muy interesante, de que hay que escribir de lo que conocemos, ¿sí? ¿Te gustaría contarnos un poquito cómo vives el proceso de la creación dramatúrgica? Bueno, el proceso, no solo para mí, para todo el mundo, la obra de teatro, o como cualquier obra literaria, surge con una imagen. Y cuando esa imagen llega a ti, que te impacta, tú comienzas a elaborar la idea, comienzas a elaborar la premisa, lo que tú quieres decir en la obra. Eh, y, y yo comienzo a vivir con la obra. Yo comienzo a escribir notas sobre los personajes, comienzo a hablar a algunos amigos, algunos dramaturgos amigos también, les cuento y oigo opiniones, y comienzo a elaborar la obra, comienzo a elaborar los personajes con la situación. Lo más importante en una obra de teatro son los personajes. Obra que no tenga personajes con una psiquis definida no llega a ninguna parte. Es un cuento de algo que ha sucedido, y no va a pasar no va a pasar no va a pasar en el Nada. tiempo ni en el Sí, espacio. claro. Fíjate que no hay ninguna obra, desde los griegos, desde Ollantay en el mundo prehispánico hasta nuestros días, que no tenga grandes personajes. Toda Medea, te repito, Ollantay, la muerte del viajante, el tranvía llamado Deseo, el día que me quiera de Cabrujas, OK de Chocrón, todas esas obras
lo importante no es lo que cuentan, lo importante son los personajes que llevan a cabo el cuento, la trama. Entonces yo voy desarrollando la obra, esa imagen que tuve, voy desarrollándola, voy tomando nota, voy escribiendo la escena que se me ocurra, puede ser cualquier escena, no tiene que ser la primera, y ya cuando me siento a escribir, tengo muy claro los personajes que van a estar en la obra y lo que va a suceder en la obra. Nos quedamos con ese, lo importante son los personajes. Es fantástico porque es verdad, sí, 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 porque en el mundo suceden, parece que suceden cíclicamente las mismas cosas, pero va a trascender cuando un personaje lo siente y lo transmite de una manera o reacciona ante esas cosas de una manera particular, ¿no es así, Pedro? Exacto, mira, por ejemplo, con la pandemia que tenemos actualmente, a ti te hacen un cuento de hoy pasó esto a un señor, le pasó esto y se enfermó y sufrió mucho y estuvo en el hospital y a ti te da pena, pero tú no conoces ese señor, tú no vas más allá de la pena y del cuento, pero si ese señor es un amigo tuyo o un pariente tuyo, la, 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 la Cambia la situación cambia, claro. tus sentimientos cambian, tú te unes al dolor de una forma más profunda, tú investigas, haces el cuento tú misma a mucha gente, a tus amigos, lo que le pasó a tu pariente o a tu gran amigo, y eso, ¿por qué? Por la importancia del personaje. No es lo mismo que te hagan un cuento de una señora que le pasó algo en un autobús a que tú conozcas a esa señora. Claro, claro. Y te puedas identificar con esa señora. Si tú no te identificas con la situación de la obra a través de los personajes, No, la obra queda ahí en el vacío, ¿verdad? la obra no trasciende, no trasciende. Me has recordado una anécdota familiar con como este ejemplo que me has dado tan claro. Yo, desde hace un año, nosotros vivimos en un edificio, tenemos vecinos abajo, y mi hija, cada vez que se levanta de la mesa, rueda la silla y suena, arrastra, ¿sabes? Y yo le digo, wow, no, no ruedes la silla, que abajo molestas a los vecinos, levántate bien. Yo creo que han pasado 8 meses y ella sigue rodando la silla. El otro día me di cuenta de que ella, sin saber quién era, conoce a la vecina de abajo, que tiene un perrito, y además la vecina ha sido muy cariñosa con la mascota nuestra, con nuestra perra. Entonces le dije, oye, Isabela, se llama mi hija, ¿tú sabes quién vive abajo? Esa señora tan simpática, que te agrada tanto, que es tan cariñosa con la perrita y que te habla tan bonito. Ella es la que vive abajo. Y él, imagínate la pobre, todas las mañanas cuando tú desayunas, la despiertas con arrastrando la silla. Bueno, ya la silla no la arrastra más, Pedro. Exacto, exacto. Esa es la obra de teatro. Qué bueno. Ese es el personaje de la obra de teatro. Sí, la historia ya se identificó con sus emociones. Qué interesante. Y bueno, mira, Pedro, yo considero que bueno, eres un ser humano de mente inquieta, siempre estás allí al pie del cañón, a la vanguardia con lo que está sucediendo en el mundo. Además, bueno, ya es bien sabido que tienes una clara oratoria y concisa, has sido invitado a muchas conferencias, festivales y además a estrenos de tus obras. De tanta actividad, yo me imagino que tendrás muchas anécdotas, historias interesantes, pequeñas situaciones que a lo mejor te puedes acordar ahora de alguna y puedas compartir con nosotros ahora, de alguna anécdota que hayas vivido en algún viaje o alguna de estas conferencias que has dado, festivales o talleres. Mira, han sido tantas experiencias. Como te decía al principio, yo tengo que darle gracias a la vida de
de haber tenido una vida rica. Espero seguirla teniendo por muchos años, Claro, sí. pero ha sido una vida rica hasta el momento y los talleres han sido muy ricos. Eh, en Venezuela, precisamente, es donde yo tuve muchos contactos, muchas personas de mis talleres, la gran experiencia, el gran, lo que yo me siento feliz de haber logrado es que de mis talleres han salido escritores Sí, importantes. sí. Hace Aquellos poco me encuentros, escribió ¿no? Aquellos encuentros en Guanare. una dramaturga dominicana que se ganó un premio importante allí en Santo Domingo y me lo dedicaba a mí porque dice que lo que aprendió de teatro fue gracias a mí. Qué Eh, maravilla. Eso me llena de mucho orgullo Claro. y son las experiencias yo creo que más importantes. He tenido experiencia como en Venezuela mismo cuando no recuerdo el año que fue que yo fui a dar un taller en Maracaibo y allí me agarró el paro aquel enorme que hubo en Ah, Venezuela. acuerdo. Esa fue una de las experiencias más grande que yo tengo y no fue positiva realmente. Eh, Mucho miedo, ¿eh? eh, Mucha, ¿Aló? mucha incertidumbre, Pedro, en esa situación, mucha incertidumbre. Sí, fue mucha porque como yo soy cubano Sí, y soy exiliado y en aquel momento eso no era como una cosa claro, muy bien vista en Venezuela, ¿no? Sigue sí, siendo no sí. bien vista, pero yo la estaba viviendo en aquel momento. eh, Además, yo viajo con pasaporte americano, Claro, siendo cubano exiliado, y realmente tuve miedo. sí, normal. Tuve miedo. eh, Estaba encerrado en Maracaibo, eh, donde eh, pude dar aquel taller gracias a Gerardo Piñero, que es un Sí. gran teatrista venezolano. Claro. Y entonces era director del Departamento de Teatro, el Ministerio de Cultura o de Educación, Ujú. y, y gracias a él yo di ese taller y me vi atrapado allí en Maracaibo. No podía salir, regresar a Caracas para regresar a los Estados Unidos. Sí. eh, y, y la situación era, una vez me paró la policía en la calle, ¿y qué usted hace aquí? Cuando vieron que mi pasaporte era americano y decía que nací en Cuba, pues Sí. fue una experiencia Muy, muy, eh, muy conflictiva, ¿no? traumatizante. Traumatizante, sí. Sí, Wow, wow. Pero bueno, por suerte el desenlace fue positivo. Pudiste sí, pero regresar. por Ujú. otra parte, como te decía, dramaturgos actuales han salido de mis talleres Sí. y eso me anima. Eh, He tenido reconocimientos por, por ejemplo, el Departamento de Estado de aquí de los Estados Unidos Sí. eh, me mandó a, a varios países a dar talleres de dramaturgia y Qué eso bueno. fue una experiencia muy interesante, muy Sí, interesante. es fantástico porque como dicen, los hombres pasan y las obras quedan, ¿no? No solamente, en tu caso, no Sí, solamente las obras que escribes y que se representan, sino también pues la semilla de nuevos dramaturgos para continuar con la vida del teatro. Es fantástico. sí. Bueno, Pedro, caramba, podríamos estar bailando toda la noche sobre tus escenas, porque como bien has dicho, pues la trayectoria y la actividad ha sido intensa. Pero de lo bueno Ha sido poco, intensa, sí. de lo bueno poco, Pedro. Yo espero poder contar contigo en otra ocasión para que nos cuentes más anécdotas y desarrollemos una tertulia en una línea a lo mejor específica sobre alguna de tus obras, o ya nos hables del estreno de la obra que estás escribiendo ahora mismo sobre la situación que acontece a nivel mundial.
No, todavía no lo he terminado. Bueno, pero, no, pero Pero pues, pronto, cuando volvamos a reunirnos, espero que nos podamos reunir pronto y en ese momento ya esté la obra más sí, madura y nos puedes hablar un y yo poco de ella. le contaba a un productor amigo de Miami que estaba escribiendo, un productor y director que estaba escribiendo esta obra, y me dijo, oh, me gustaría verla. Wow. Pronto la montamos, así que Claro, quizás la termine y se monte. claro, porque además El es un tema problema que es que está estamos latente. viviendo una crisis muy grande en el teatro, no solo en el teatro, en todas las cosas, pero el Ujú. teatro se ha detenido, las salas ya no funcionan como antes de la pandemia. Eh, Se habla que algunas salas van a abrir, pero todavía no hay nada No hay por seguro, certeza. no hay nada que podamos afirmar. Eh, y, y, el teatro pues, está viviendo la crisis que está viviendo, eh, La que se está humanidad, viviendo sí. de todas las formas Sí, sí. y, En y en todos España los países. están tímidamente haciendo espectáculos con las salas a un 20, un 25%, según cómo van sucediendo las cosas y van probando. Hay una gran preocupación también porque aquí las compañías igualmente están detenidas. Y bueno, digamos Sí, que el mundo detenidas en el entero, escenario, el sí, mundo entero. el mundo entero. Los otros días. Y, y el teatro hay que verlo. El teatro, naturalmente, que un buen video nos ayuda a ver una obra, pero no se siente lo mismo eh, Sí. asistiendo a una obra de teatro que viéndola en un video. Sí, es Eh, totalmente, es que para eso es el teatro, ¿verdad? Para sentirlo, para vivirlo, sí, ya es el acto. Y ya como se dice, uno de los elementos principales del teatro es el público, porque el público alimenta al el actor público. en escena. Sí, el público. Bueno, Pues, y es la interrelación esa entre el actor que crea un personaje con el público que está captando y viviendo ese personaje también. Eh, así es. Eso es el teatro. Y tú podrías dejarnos un mensaje a los hacedores teatrales del mundo, un mensaje, no sé si puede ser esperanzador o sobre la situación, cómo lo ves tú, a qué balsa podemos cogernos para continuar en nuestro quehacer. Mira, estamos pasando una crisis que va a pasar. Estamos pasando una crisis que va a pasar. Eh, Esto va a terminar. Eh, Quizás el año que viene, cuando se encuentre la vacuna. Yo, yo soy muy positivo al pensar que el teatro no va a morir. Cuando surgió el radio, la gente decía que el teatro iba a desaparecer. Cuando surgió la televisión, el teatro decía que iba a desaparecer. Y antes con el cine. La, Y si ahí tú está. lees artículos de aquella época, te dicen como el teatro iba a desaparecer con el cine, con la aparición del cine, con la aparición de la televisión. Eh, Se dijo que en estos tiempos modernos de la cibernética, el teatro iba a desaparecer como la lectura, y no han desaparecido. El teatro ha evolucionado, pero no ha desaparecido. Hoy no se escribe lo mismo y de la misma forma que escribía Shakespeare, pero Shakespeare sigue siendo vigente hoy en día. Eh, esa obra que te digo, porque no conocemos la riqueza del teatro latinoamericano, pero esa obra de Yantay sigue siendo vigente, aunque era un problema de los incas. Eh, y el teatro ha evolucionado y cada día sigue evolucionando. Hoy no se escribe, tú hablabas de los años 60, hoy no se escribe igual que como se escribía en los años 60 del siglo pasado, pero
pero sigue vigente y seguimos viendo las obras de los años 60 y seguimos viendo las obras de los años 20 del siglo pasado, que ya tienen 100 años. Luego, el mensaje que yo tengo es que no hay que preocuparse. Estamos pasando una crisis, pero no hay que preocuparse, porque vamos a salir y el teatro se va a enriquecer porque, porque va a ganar en temáticas, por ejemplo. Va a ganar en que muchos dramaturgos estaban leyendo en el encerramiento que hemos tenido o que estamos teniendo y van a descubrir quizás técnicas distintas o van a perfeccionar técnicas que van a hacer llevar el teatro más allá, lo van a hacer evolucionar todavía mucho más. Yo creo que no hay que preocuparse. Yo Seguir creo que el creando. futuro dentro de un año vamos a estar asistiendo al teatro otra vez y vamos a estar presentando obras y todo va a volver a la normalidad. Los dioses del Olimpo digan amén. Que el dios Xochipilli, tú sabes que los aztecas tenían un dios del teatro. Ajá. Los aztecas tenían un dios del teatro que se llamaba Xochipilli y eso era dios del teatro, Pues, lo cual demuestra la cantidad de teatro que había con los aztecas, porque si no hubiese teatro no hubiesen tenido un dios. una deidad, claro. Y así que Xochipilli nos lleve otra vez a los Nos ilumine y nos llene escenarios. los teatros de gente y nos traiga mucha salud para poder continuar. Pedro, muchísimas gracias, un gran abrazo, de verdad, ha sido pues maravilloso y súper ilustrativo compartir este rato contigo. Muchas gracias a ti, muchas gracias por pensar en mí para la entrevista y, y, y un abrazo enorme. Un beso, un beso. Del tamaño de aquí, de New York, allá hasta Canarias. Claro que sí, un abrazo grande, Pedro, otro para ti. Bueno, un abrazo muy grande y nos vemos muy pronto nuevamente aquí en tu espacio en directo con Elisa.